A duras penas se divisaba la luz solar que penetraba a través de los ventanales, bañando con su resplandor dorado los rincones polvorientos de la cocina. Con destreza, me movía rápidamente organizando los ingredientes para la comida, cortando verduras y condimentando la carne. El papá de mi pareja estaba sentado en la silla alta, frente a la mesa, tocando los dedos sobre la madera con un ritmo nervioso que parecía llenar el ambiente. «Oh, vaya. ¿Qué le pasa, querido suegro?». Mientras troceaba las zanahorias, mencioné de manera informal que parecía un león atrapado en una jaula. La leve sonrisa que se asomaba en el rostro de mi suegro quizás no habría sido notada en otras circunstancias. Sin embargo, algo en su expresión me hizo fruncir el entrecejo. Los ojos mostraban un pensamiento que no pude entender, mientras exhalaba profundamente. «Tienes razón», dijo con su voz profunda y rugosa, que recordaba el eco de una caverna antigua. «Mi situación actual me preocupa cada vez más, ya que siento que día a día pierdo el dominio de la misma». De repente, mi acción se interrumpió bruscamente, manteniendo el cuchillo suspendido en el aire por un instante fugaz, atrapado en la incertidumbre provocada por sus palabras. Miré detenidamente a mi suegro, sin disimular mi curiosidad. Mientras intentaba mantener un tono relajado, le mencioné de forma informal que notaba algo distinto en él ese día, a pesar de sentir un escalofrío inquietante recorriéndome la espalda. Se despertó con delicadeza en la silla, y el crujido de la madera al adaptarse a su peso resonó en la habitación, como si el silencio intentara captar su interés. Se acercó hacia mí con paso sereno y decidido, mientras sus elegantes zapatos de cuero producían un suave eco sobre el suelo de baldosas. Con suavidad, solicitó examinar lo que tenía en la cabeza y con atención retiró un objeto que se encontraba en mi pelo. Observé que estaba más cerca de lo normal, notando que respiraba de manera pausada, como si estuviera concentrado. Me quedé inmóvil, sin poder discernir si sentía incomodidad o simplemente sorpresa. Con delicadeza, apartó mi melena con sus manos, generando en mí una emoción que me dejó sin palabras. Traté de aligerar el ambiente al cuestionar a mi suegro sobre lo que había descubierto en ese lugar, a pesar de que mi inquietud era evidente en mis expresiones. Preguntó bromeando dónde fue que terminé con chicle en el pelo. Respondí con alivio y fastidio, riendo nerviosamente. «No empiece, por favor, suegro. ¿Cree de verdad que me acuesto en cualquier lugar?». Tomé un mechón de mi pelo con mis dedos y me di cuenta de que había un trozo de chicle rosa adherido entre los cabellos. Al contemplar la situación con desánimo, me cuestioné cuál sería el paso a seguir. Dirigí la vista hacia abajo y giré la cabeza. Al ver el caos en mi melena, me recomendó la posibilidad de aplicar un poco de aceite. No pude entender del todo la forma en que brillaban sus ojos. «Espera un momento hasta que se calme. Luego, acomoda tu melena». Asentí con la cabeza, aunque tenía la mente puesta en otro lugar. Antes de partir de mi hogar, contaba con un extenso listado de deberes por hacer. El tiempo se esfumaba velozmente, y la comida aún no estaba preparada. «Por supuesto, querido suegro, pero debo retirarme ahora mismo. Por eso me esfuerzo en preparar la comida con anticipación». Mientras me encargaba de cocinar en la cocina, manifesté mi anhelo de no sufrir de hambre. Con serenidad, el hombre respondió que era capaz de salir por sí mismo. Después propuso que sería más conveniente que la otra persona se encargara de ir, mientras él se ocupaba de verter el aceite, como si estuviera mencionando algo diferente. Aunque parecía no representar peligro, la propuesta generó incertidumbre en mí. Al final, terminé aceptando, recordando que probablemente el chicle en mi cabello lo había dejado el nieto de la mujer, quien jugaba detrás de mí en el automóvil. Con una sonrisa tranquila, mencioné:
Seguramente fue mi sobrino, intentando tranquilizar mis nervios. Anoche me ocupé de llevar a la residencia de su hija, y noté que su nietecito es bastante travieso. Me dirigí hacia el pequeño armario donde guardaba el aceite y lo saqué con decisión, mientras él observaba detenidamente cada movimiento mío en absoluto silencio. «Siéntate, por favor», me indicó acercando una silla junto a la mesa. Llevé a cabo la tarea con cuidado, permitiéndole tomar el pequeño envase de aceite y verterlo en su mano. Mientras trataba de quitar el chicle de mi pelo, el silencio en la cocina se volvió abrumador, solo roto por el suave goteo del aceite y el ocasional crujido al pisar la madera. Sentí un leve estremecimiento cuando sus manos apartaron mi cabello con delicadeza. Pude notar que le costaba un poco respirar. Era apenas notable, pero se notaba claramente debido a lo cerca que estábamos. Al soltar con delicadeza mi cabello, comentó: «Creo que lo arreglé correctamente». De inmediato me levanté, sintiendo cómo el aire volvía a llenar mis pulmones. Caminando hacia la cocina, eché un vistazo al reloj de pared al acercarme a la cocina. Agradecí a mi suegro y le aseguré que con eso podría solucionar la situación por mí mismo, dibujando una sonrisa falsa mientras recogía mis cosas. Saliendo rápidamente de la cocina, traté de deshacer el nudo del delantal que se resistía a deshacerse mientras lo sujetaba con fuerza. El aroma de la comida recién preparada impregnaba el aire, mezclándose con la sensación pegajosa del chicle que se había adherido a mi cabello. Mientras recorría el corredor, percibí la tranquila y grave voz de mi suegro detrás de mí. Me aconsejó disminuir la rapidez, alertándome sobre el peligro de tropezar y subrayando la relevancia de abordar las situaciones con tranquilidad. A pesar de mostrar amabilidad, notaba algo en su mirada que últimamente me causaba cierta incomodidad. Opté por ignorar ese sentimiento y proseguí hacia mi habitación. Tomé una toalla, coloqué el delantal sobre la cama y me dirigí rápidamente hacia el baño sin poder contener mi prisa. Tras cerrar la puerta, no me tomé el tiempo de poner el seguro, una costumbre que solía seguir. Quería librarme de esa desagradable sensación en el cabello y encontrar una forma de aliviar la incomodidad que sentía. Me sumergí en el agua tibia, dejando que el vapor se extendiera por el pequeño ambiente. Mientras enjabonaba mi cabello con fuerza, mis manos se movían rápidamente intentando eliminar el chicle. Mientras me hallaba en la ducha, solo se escuchaban el agua golpeando el suelo de cerámica y el suave chapoteo, hasta que algo rompió esa tranquilidad. Un suave ruido, apenas audible, hizo que de pronto mis ojos se abrieran, al mismo tiempo que el jabón se deslizaba en su dirección, generando una leve sensación de ardor. Traté de enfocar lo que veía al abrir y cerrar mis ojos rápidamente, pero solo pude distinguir una figura borrosa entre la neblina acuosa y el vapor. Una silueta avanzaba con sigilo hacia la puerta, saliendo tan rápidamente como había entrado. Interrogué por la identidad de los presentes, mas mi voz no reverberó con la fuerza deseada. Con prontitud despejé mis ojos, sintiendo una intensa emoción al apartar la cortina de la ducha y notar que la puerta estaba ligeramente abierta. En medio del caos, mi corazón latía con fuerza intentando entender lo ocurrido. Alguien, o tal vez mi mente misma, parecía estar confundiéndome y jugándome bromas. Con cuidado, me acerqué a la entrada sintiendo cómo las gotas de lluvia se deslizaban por mi cuerpo. Al mirar hacia el pasillo, vi cómo una figura se movía sigilosamente por la esquina, desapareciendo rápidamente en la oscuridad. Me invadió una sensación de inquietud al no poder identificar quién había estado allí. Tanto él como ella habían mostrado comportamientos poco comunes últimamente. Palabras inadecuadas y miradas que se extendían un poco más de lo normal. Me quedé en ese sitio, sintiendo cómo mis pensamientos resonaban a mi alrededor. Sentí una intensa agitación interior que no experimentaba desde hacía mucho tiempo.
Hacía mucho que no tenía visitas habituales, sin sentir esa cercanía que tanto deseaba. Me decía una y otra vez. Anteriormente mi marido se ausentaba a menudo por cuestiones de trabajo, y yo me había acostumbrado a su ausencia. No obstante, había algo más, algo que se negaba a aceptar. Era evidente que mi cuñado solía bromear conmigo de forma recurrente, pero últimamente notaba una transformación en la forma en que me miraba. Luego se presentó el padre de mi pareja. Siempre tan serio y discreto, sin embargo, sus gestos y comportamientos recientes habían empezado a confundirme. Últimamente, ciertas situaciones me parecían extrañas, con una actitud más cercana de lo habitual. Estaba ensoñando o experimentando algo peculiar. Intenté apartar esos pensamientos llevando mis manos hacia mi rostro, pero resultó imposible evitarlos. Mis pensamientos comenzaron a traicionarme al obsesionarse con ese concepto. Cada día que pasaba en esta casa deshabitada, mi mente se veía invadida por pensamientos confusos. ¿Cómo era posible que estuviera contemplando algo así siquiera? Me dirigí la palabra a mí misma. Viví una mezcla de timidez y emociones diversas, con un aire más oscuro y atrayente. ¿Qué estás pensando en este instante, mujer? Murmuré un regaño en voz baja mientras observaba cómo el sonrojo se extendía por mis mejillas. Tu actitud refleja que te has callado justo en el momento en que ibas a terminar la frase, experimentando incluso cierta vergüenza por haberla pensado. Mientras el agua tibia continuaba corriendo sobre mí, finalmente el chicle se soltó de mi pelo. Tras la ducha, salí envuelta en la toalla, con un torbellino de sentimientos en mi interior. Al mirarme en el espejo empañado, pasé la mano por el vidrio para limpiarlo y ver mi reflejo. Mis ojos resplandecían con intensidad, al mismo tiempo que en mi interior, una verdad inquietante empezaba a revelarse. Mientras rebuscaba entre mi ropa, mi mente se sumergía en pensamientos inquietantes. ¿A quién pertenecía en verdad la vestimenta que tenía puesta? Las prendas caían al suelo con un sonido seco al ser apartadas una por una, buscando algo adecuado. No obstante, ¿para qué fin sería adecuado o para quién estaría indicado? Era consciente de que mi forma de vestir debía comunicar algo, aunque lo que más me inquietaba era la verdad que intentaba evitar. La amabilidad que mostró y nuestras charlas recientes se quedaron grabadas en mi mente como intrusos. Mi interés estaba completamente cautivado por él. Un estremecimiento recorrió todo mi ser, no por el frío intenso, sino debido a la impactante fuerza de esa imagen. Mi corazón latía más rápido, a pesar de mis esfuerzos por alejar esos pensamientos que seguían presentes, rondando como una sombra. Elegí una blusa de seda color rosa, elegante y cómoda. Mientras sentía la suave brisa, me acomodé la blusa con un gesto distraído. Disfrutaba de mi atuendo con confianza, sin darle mayor importancia a las miradas ajenas. Al concluir la jornada, no pude evitar destacar los dones naturales que había recibido. Me puse la blusa junto a unos vaqueros ajustados que resaltaban mis caderas y unas botas negras que coordinaban con el cinturón que resaltaba mi cintura. Mientras delineaba mis ojos, el delicado sonido de la brocha al deslizarse sobre mi piel rompía el silencio en la habitación. Un constante susurro, adelantando lo que se avecinaba. Los labios brillaban con un encanto especial, mostrando la luz de la lámpara. Cada parte de mi ser parecía estar deliberadamente dispuesta, como si estuviera alistando mi cuerpo y mi apariencia como instrumentos para una meta que aún no me sentía capaz de admitir. Al abandonar la habitación, el sonido rítmico de mis botas resonaba en el pasillo de madera, recordando los latidos de un corazón expectante. De reojo, observé a mi suegro relajándose en el sofá, hojeando una revista con absoluta calma. Al escuchar mis pasos acercarse, alzó la mirada y me miró fijamente.
Lo que vi en su rostro no fue solo sorpresa, sino más bien una muestra de aprobación. Un momento en el que sus ojos resplandecieron y su semblante reflejó cierta admiración. Entró con un ligero aclarar de garganta, mientras sus cejas se elevaban en gesto de aprobación. «Uinoerita, luces hermosa», dijo con una sonrisa que denotaba algo más que un simple cumplido. «Al parecer, tu enfoque no radica en realizar transacciones comerciales, sino en identificar posibilidades». La observación me resultó graciosa, aunque sentí una intranquilidad interna que me puso la piel de gallina. Respondí tratando de mantener un tono relajado. «¿Realmente, suegro? ¿Qué ocurrencias tiene usted? Resulta complicado para mí creer que en este momento usted esté tomando conciencia, dado que siempre he sido así». Se acercó un poco más, con las manos en los bolsillos, demostrando una actitud serena pero atenta, como si estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. Contestó con una sonrisa constante en su rostro, y en tono bromista, propuso que sería apropiado que le acompañara. La propuesta permaneció en el aire entre nosotros, cargada de significados no expresados que ninguno de los dos se atrevía a abordar. Antes de poder responder con algo más que una sonrisa nerviosa, él mencionó que, a pesar de sentirse como un león en cautiverio, ella da la impresión de estar acechando leones. La forma en que se comunicó, con esa mezcla de humor y un mensaje más profundo, hizo que mi corazón latiera más rápido. No obstante, en lugar de dejar que la tensión aumentara, decidí seguir hablando. Respondí de forma tranquila. «Si quiere acompañarme, no hay inconveniente». No hizo falta mencionarlo de nuevo, pues tomó rápidamente las llaves de su automóvil que estaban sobre la mesa de centro y se encaminó hacia la puerta sin vacilar. Mientras el motor del coche producía un ligero zumbido, mi mente estaba tan inquieta como la brisa que susurraba a través de las ventanas entreabiertas. Durante el trayecto en coche, mi suegro mantenía fija la vista en la carretera. De pronto, sentí el calor de su mano en busca de la mía, sus dedos rozando mi piel con una firmeza que resultaba imposible de ignorar. A pesar de que mi pulso se aceleró, hice un esfuerzo por mantener la calma y buscar una explicación inocua. «Querido suegro, percibo que está experimentando problemas con la transmisión del automóvil», mencioné intentando desviar la atención de la creciente tensión que surgía entre nosotros, como un oscuro presagio. Las palabras salieron de mi boca con dificultad, apenas perceptibles. Respondió con una tranquilidad inquietante, manteniendo fija la vista en el camino. «Desde hace bastante tiempo he anhelado realizar y manifestar esto. Estoy completamente prendado de ti. Mi corazón late solo por ti». De pronto, mi estómago se contrajo de forma repentina. La atmósfera en el automóvil se tornó opresiva, sofocante. Mis pensamientos giraban velozmente en mi mente, pero antes de poder asimilar la situación, él optó por buscar un lugar apacible en la carretera y, con un leve giro del volante, detuvo el automóvil. El ruido del freno de mano retumbó en mis oídos justo antes de percibir cómo apretaba con más fuerza mi mano. No había más ruido que el palpitar de nuestros corazones, el suyo tan notorio como el mío. Sujetándome delicadamente el mentón con su otra mano, me obligó a encontrarme con su mirada. La expresión en sus ojos reflejaba una mezcla de fervor y firmeza que me impresionó de forma intensa, algo que jamás había presenciado con anterioridad. Inclinóse delicadamente hacia mí, y sin percatarme, sus labios rozaron los míos. El contacto fue delicado, casi imperceptible. Sin embargo, consiguió activar mi sistema de alerta corporal. No hice ningún esfuerzo por irme, pues en mi interior había deseado que este momento llegara. Con el paso del tiempo, la línea entre lo correcto y lo prohibido se volvía cada vez más borrosa. Murmuré en voz baja, preguntándole al padre político si cree que esta conducta es la adecuada. Su mirada se intensificó,
fijando sus ojos en los míos, investigando más allá de las palabras. Expresó su duda. No lo creo. Pero ¿cómo podemos detener algo que nos envuelve a ambos? Después de un corto reposo, su respiración era intensa, cargada de una emoción que hasta entonces solo había sentido en mi ser. ¿No sientes acaso lo mismo? Me formuló una pregunta. No pude comunicarme verbalmente con él. Ante la presión en mi garganta, me resultaba imposible hablar. Así que decidí simplemente asentir, mostrando una combinación de timidez y honestidad. Si bien sabía que me enfrentaba con un desafío difícil de superar, en ese momento la realidad parecía distante y mi deseo era tan palpable que opté por ceder. Al fin sucedió lo que tanto me preocupaba. Mi ser se dedicó por entero a experimentar todas las emociones, al fuego que había estado tranquilo durante mucho tiempo. En completo silencio, solamente se percibía el roce de la tela de los asientos al desplazarnos incómodamente en el pequeño espacio del automóvil, el susurro de su respiración junto a mi oído, y los latidos de mi corazón resonando con fuerza sobre todo lo demás. Después de todo lo sucedido, el silencio que se hizo presente resultó abrumador. Viví una sensación extraña de no estar en la realidad, al mismo tiempo que una culpa profunda me invadía como un océano de sombras. El papá de mi pareja se sentó en la silla y me observaba fijamente. Al principio permaneció callado y me observaba detenidamente, como si esperara a que fuera yo quien tomara la iniciativa para interpretar lo ocurrido. Así que inquirí al sacerdote sobre cuál sería el siguiente paso a seguir. Las palabras brotaron de mi boca sin poder detenerlas. Comencé a experimentar la carga de nuestras decisiones recientes, presionándome intensamente. Mis pensamientos regresaban a mi esposo, a nuestro hogar, a los compromisos que habíamos establecido y que acababa de romper sin sentir culpa. «Quiero que te mantengas alejado de mi hijo», dijo con una firmeza que me sorprendió. En un lapso de tiempo específico, es posible que estemos en un ambiente íntimo hasta que logremos edificar un porvenir en común. Las palabras causaron un gran impacto. No era simplemente una recomendación, sino un compromiso con algo extra, algo que nunca había considerado antes. Mi mente era un caos total. ¿Sería conveniente evaluar la opción de separarme de mi cónyuge? ¿Formar un hogar al lado de su padre? Mientras resonaba en mi cabeza la idea que me había planteado, el contacto del cuero del asiento en el que me encontraba me hacía ser consciente de mi situación. El olor dentro del coche combinaba el cuero con una fragancia que no sabía si lograría olvidar. No obstante, mencioné mis dudas en voz baja, principalmente para mí misma y no tanto para él. Mis pensamientos se enredaban entre el deseo y la culpa, entre el encanto y el dolor. Dentro del automóvil, volvió a reinar el silencio, solo interrumpido por el leve zumbido del motor en marcha, como un testigo mudo de lo que habíamos hecho recientemente. ¿Crees conveniente aceptar la sugerencia de tu suegro y unirte a él en un proyecto conjunto? ¿O es más conveniente iniciar una nueva etapa por tu cuenta en otro lugar? Deseo agradecerte por prestar atención a mis relatos y por dedicarme un momento de tu tiempo. Antes de decir adiós, me gustaría recomendarte que te suscribas a mi canal, actives las notificaciones y hagas clic en el botón de «Me gusta» si te ha gustado el contenido. Te envía un afectuoso abrazo, tu gran amiga Lucy. Nos vemos pronto.